Bueno, buenos días para todos. Agradecimiento pues a INEA por esta invitación el día de hoy. Es un gusto para mí pues estarles acompañando. Espero que este encuentro sea del agrado y que nos permita pues acompañarles como INEA en todos los procesos de acompañamiento pues a sus hijos y sus hijas. Como bien lo dijo Dieguito, pues yo soy licenciada en educación especial, llevo muchos años trabajando con y para las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Entonces espero pues poder el día de hoy hacer esta charla que oriente algunos aspectos sobre la vida misma en esa tarea que tenemos como padres de familia. Primero preguntarles si ya pueden visualizar mi pantalla, por favor. Sí, doctora. Listo. Excusen una interrupción. Vamos, el momento en que alguno de los participantes, alguno de los papitos tenga alguna pregunta, puede levantar la mano y activamos el micrófono. Los dejamos pues desactivados con el fin de que no se presenten interrupciones al momento en que van ingresando. Así es, la idea es que podamos interactuar, que ustedes puedan hacerme pues todas las preguntas que deseen y al final pues vamos a también voy a dejar como un espacio para poder interactuar y que ustedes también puedan compartir algunas de sus experiencias, porque esas experiencias que tiene el uno con el otro pues también generan esos procesos de retroalimentación. Entonces, pues vamos a arrancar acá hablando sobre el trabajo tan fuerte que hacen las familias y los cuidadores y también vamos a ver una diferenciación en lo que significa la familia y lo que significa ser un cuidador de una persona con discapacidad. Entonces, eh, en ese orden de ideas, pues hay muchas acciones que se desarrollan en la familia, muchos procesos que generan una carga desproporcionada a las familias sobre todo lo que hay que hacer en el desarrollo mismo del proceso, ¿sí? Por esa razón, aquí ok, perfecto, sí, señor. Ya hablé, después hablaré. Yo trabajo con INEA, todo lo que ustedes necesiten y requieren a través del Instituto de Neurociencias. Llevo trabajando ya hace bastante tiempo con INEA y todo lo que ustedes necesiten y requieran con el mayor de los gustos. Entonces les decía que dentro de este proceso hay que contemplar unos aspectos muy importantes y es su proyecto de vida. Porque por lo general el proyecto de vida de los padres y de las familias y de los cuidadores de las personas con discapacidad en ocasiones queda supeditado a una cantidad de situaciones y de circunstancias y que van alejando lo propio de ese proyecto de vida que tenía la persona. Y digamos de que se entiende que, digamos, en el ejercicio de las acciones, a medida que pasa ese ciclo de vida, pues todos tenemos unos mayores, digamos, niveles de responsabilidades, unos mayores niveles digamos, de acompañamiento. Nuestros hijos y nuestras hijas van necesitando muchos más apoyos pero también en ocasiones van requiriendo, pues son mucho más autónomos y mucho más libres. Entonces, dentro de este proceso, mi primer llamado para ustedes el día de hoy es que piensen en su proyecto de vida. ¿Por qué deben pensar en su proyecto de vida? Porque cuando las personas no tenemos esa armonización en el desarrollo de las acciones, tanto profesionales como familiares, las circunstancias de vida por las cuales transitamos, ¿cierto? Y no tenemos presente como estos espacios de vida que yo puedo llegar a tener, pues genera una sobrecarga. Y es claro que las familias y los cuidadores, sobre todo los cuidadores de las personas con discapacidad, tienen una sobrecarga
que es lo que llaman la fatiga del cuidador, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver. Por su parte, dentro de este ejercicio, hay que mirar el proyecto de vida de sus hijos y de sus hijas. ¿Cuál es ese proyecto de vida y cuál es ese ciclo de vida? ¿Para qué? Para que ustedes como padres de familia también puedan proyectar desde la autonomía, desde la independencia que pueden llegar a tener sus hijos y sus hijas en el desarrollo de su propio proceso y de su propio proceso de acuerdo a esos anhelos, esos intereses que cada uno pueden llegar a tener. Aquí es muy importante hablar que en el marco de los derechos humanos se habla de que existe una autonomía que es la autonomía que es eh, heterónoma, ¿sí? Y otra que, digamos, de que lo genera la persona que es autónoma, ¿cierto? Y dentro de este proceso hay que mirar que todos, casi todos, por normatividad colombiana, todos los seres humanos, pues no tenemos una dignidad eh, autónoma hasta que cumplimos los 18 años, ¿sí? A partir de ahí tenemos una dignidad heterónoma, es decir, podemos tomar nuestras propias decisiones, podemos hacer, proyectar lo que queremos. Sin embargo, para las personas con discapacidad, muchas no logran acceder a esta dignidad autónoma. ¿Por qué razón? Porque tienen unas condiciones a nivel de toma de decisiones, algunas habilidades de tipo intelectual, de discernimiento, del desarrollo de habilidades en general, que no permiten que tengan esa dignidad autónoma. Por lo tanto, van a tener una dignidad heterónoma, es decir, que alguien va a generar ese proceso de acompañamiento para que él pueda gozar de esa dignidad autónoma. Sin embargo, aquí una de las situaciones que ocurren por el proceso que se hace acompañamiento a las familias, la mayoría de las veces los padres de familia no logran proyectar que su hijo o su hija pueden llegar a tener una dignidad autónoma cuando cumple la mayoría de edad o que puede ir generando ese proceso de desarrollo a medida que pasa ese ciclo de vida. Entonces, por esta razón es que en ocasiones tenemos personas que son mayores, decir 60, 70 años, con hijos más o menos de unos 45 años, 50 años, y cuando llegan dentro del proceso para solicitar apoyo, uno no sabe quién necesita más apoyo. Si ese padre, ese cuidador que viene solicitando el apoyo para su hijo o su hija, o la misma persona la misma persona con discapacidad. Entonces uno no sabe qué generar en ese momento, generar como esas rutas para establecer pues los acompañamientos. Y esto les hablo porque es muy importante pensarse que las personas, independientemente de las capacidades que puedan llegar a tener intelectuales, sensoriales a nivel auditivo, visual, motor, mental, es decir, toda la relación con la discapacidad psicosocial, pues tienen una dignidad, digamos, un proceso de desarrollo en tomas de decisiones. Algunos van a necesitar unos apoyos o unos ajustes razonables, pero es necesario pensarse en este tipo de procesos. De ahí la ley de capacidad jurídica, ¿sí? La ley 1996 que determina la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y básicamente esta ley de capacidad jurídica está dada desde lo que se debe brindar en la garantía, sobre todo para las personas con discapacidad intelectual y para las personas con discapacidad psicosocial. Recuerden que dentro de la discapacidad psicosocial están todas aquellas afectaciones de tipo mental, como la esquizofrenia, la bipolaridad, la psicosis, todos los trastornos que inciden en el nivel de comportamiento, pero también de tipo motor. Dentro de este proceso hay que mirar las comprensiones y el abordaje de las realidades como padres. No todos los padres tienen las mismas realidades. Por lo tanto, uno de los principales llamados que se hacen dentro de la educación está dado para brindar ese acompañamiento digamos, de acuerdo a las realidades que se dan. Cuando nuestros hijos y nuestras hijas están en la escuela, pues en el marco del decreto 1421 se establece que se deben generar unas acciones específicas para mirar esas comprensiones
de esos apoyos que requieren las familias para comprender las circunstancias por las cuales van transitando a medida que pasa el tiempo. Ese apoyo también que debe ser ese padre de familia en la escuela, pero cómo nos preparan a nosotros como padres de familia para hacer ese apoyo. Es decir, a nosotros nos dicen, ustedes, por ejemplo, deben apoyarnos en todo el proceso de acompañamiento en las tareas, en el fortalecimiento del desarrollo de las habilidades, pero la mayoría de las veces los padres no son pedagogos, es decir, no tienen las habilidades para generar este proceso. Por eso es muy importante que ustedes, que sepan ustedes como padres de familia, que tienen, digamos, como el derecho a que las escuelas mismas, las instituciones educativas, pues les brinden todo ese proceso de acompañamiento para que realmente ustedes sean esos extensores del proceso educativo. Los apoyos en los servicios de salud, y aquí hay algo muy importante. Y es una de las situaciones que se presentan más complejas porque nuestros niños y niñas, a veces en los primeros 5 años de edad, se pierden de etapas de desarrollo en términos de su desarrollo integral porque quedan en el servicio de salud. Es decir, todo el tiempo están mirando temas de diagnóstico, temas de exámenes especializados y se pierden esa oportunidad gigante de ir a la educación inicial. Y dentro de esa educación inicial, pues sabemos que los niños y las niñas, en general los seres humanos, de los 0 a los 5 años, pues es una etapa crucial en el desarrollo del cerebro que de hecho determina muchos de los procesos en habilidades a futuro y está en todo el proceso del desarrollo de la autonomía. Y ese desarrollo de la autonomía implica tareas pequeñas en la casa, ¿sí? Desde esas actividades de la autonomía, de hacer la cama, de tomar decisiones como qué ropa me quiero poner, de tomar decisiones sobre algún aspecto puntual que pareciera que es superfluo, que no tiene ningún interés, pero por ejemplo, como quiero la decoración en mi habitación, o cosas o aspectos como que quiero comer el día de hoy, levantar mi plato, lavar mi plato, bañarme solo, todo es sola, esos procesos tienen mucho que ver con generar la autonomía, ¿sí? Pero también hay un tema muy importante y es un aspecto que yo le menciono mucho a los padres de familia, a los profesores y en general a todas las personas que participamos y trabajamos en este marco, y es no invisibilizar a las personas con discapacidad ni a los niños y a las niñas. Y recuerden que hay un tratado internacional de los derechos de los niños y las niñas, que uno de los objetivos principales fue decir que los niños son sujetos inocentes, es decir, que los niños tienen la capacidad de hacer pequeñas tomas de decisiones. En este caso, en este desarrollo de la autonomía, en ocasiones casi que las personas, nuestros familiares, no se dirigen a la persona o al niño o a la niña o al joven, sino que se dirigen a nosotros. Y nosotros casi todo el tiempo respondemos por nuestros hijos o nuestras hijas y siempre generemos esa dinámica ocultando la voz de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y esto es una clara vulneración en el derecho, en los derechos humanos de nuestros hijos y de nuestras hijas, pero también que incide en un aspecto muy importante y es ese rol que va a tomar la persona en generar ese derecho, esa autonomía, para posteriormente reclamar e incidir en todos los escenarios y los contextos. En relación con la escuela, de acuerdo a lo que está establecido en este decreto 1421, que sabemos que es el decreto pues, en materia de educación, el que nos dice cuáles son las responsabilidades que asumen cada uno de los actores del proceso educativo, empezando por las instituciones como Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, instituciones educativas, otras carteras como el Ministerio del Interior, MINTIC, bueno, en fin, todas las instituciones que tienen las entidades de salud, que tienen que ver con el proceso. Pero el decreto 1421 también determina unas responsabilidades específicas para las familias. Y dicen que las familias son las primeras educadoras. Entonces, y es una de las, como pedagoga, es una de las vacíos que veo en la contemporaneidad frente a esos roles que asumen las familias y esos roles que pretenden asumir a veces los maestros en las instituciones educativas. Y es que definitivamente pues la familia es el primer escenario formador, educador,
Por lo tanto, todas esas formaciones en temas de principios, de valores, pero también en esa visión de mundo y de universo y de cómo me relaciono yo con el mundo, me lo da mi familia, ¿sí? No me lo da la escuela, porque ese proceso yo lo aprendo como a través de ver lo que hace mi padre, mi madre, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, porque pues las familias no están dadas de manera única, ¿cierto? Las familias se componen de distintas maneras. Entonces, es muy importante ver y revisar que en realidad las familias son los principales cuidadores. Entonces, mi llamada para ustedes el día de hoy es empezar a hacer ese ejercicio de empoderamiento sobre ustedes, pero el empoderamiento de las voces de sus hijos y de sus hijas. Porque mientras sigan sus hijos y sus hijas calladas, la sociedad no va a transformarse, no va a comprender que sus hijos y sus hijas tienen derecho a estar, a participar, a ser, a vivir y a aportar desde lo que ellos y cada uno de ellos puede llegar a ser, ¿sí? El valor de participar como una apuesta formativa, formal, es decir, ustedes también tienen derecho a estos cuidadores que están 7-24 horas, ¿sí? Que cuando sus hijos o sus hijas, la discapacidad no es una enfermedad, pero cuando sus hijos o sus hijas tienen un compromiso, digamos, eh, paralelo en temas de salud que afectan su salud, pues un padre o una madre que sabe que su hijo o su hija va a durar en periodos de hospitalización 1 mes, 2 meses, 3 meses, que entra a UCI, que sale de UCI, que llega y sale para hospitalización en casa, pues tienen unas dinámicas totalmente distintas. Y de aquí que dentro del proceso hay que generar unas acciones muy importantes también al interior de las familias, es decir, cómo le enseñamos a este padre y a esta madre de familia a generar esas relaciones frente al proceso. Muy bien, Marisol. Ya vamos a ver todo el tema de los ajustes razonables en temas de los pictogramas, que es una, mejor dicho, es una de las mejores opciones que existen para aquellos niños que tienen graves trastornos de comunicación y de lenguaje, pero que también tienen algunos, digamos, algunos procesos en temas de habilidades cognitivas. El rol de la familia en la escuela, pues digamos que está dado, como ya les dije, como ser ese ente articulador, ese ente extensor del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también ese ente, el ente, como ya les dije, articulador, que me permite a mí conocer qué pasa en los otros entornos por el cual transitan los hijos y las hijas. También es muy importante que ustedes como padres de familia identifiquen que sus hijos y sus hijas pues tienen, digamos, a veces unas fatigas. ¿Por qué razón? Porque a veces lo que nos recomiendan, no, hay que llevarlo, los hijos y los chicos por lo general transitan periodos en la escuela, transitan toda su parte de clínica rehabilitatoria y demás, pero a veces también van a escenarios como terapias en piscina, con hidroterapia, ¿sí? A veces van a quinoterapia, a veces van a musicoterapia, bueno, o van a talleres de arte, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Y esto es muy importante entrar a revisarlo porque dentro del proceso, pues nuestros niños y nuestras niñas llegan a tener una fatiga. Perdónenme un segundo, callo a mi mascotica acá porque si no, no. Ya, qué pena con ustedes. Entonces, es muy importante entrar a revisar estos aspectos porque la fatiga que tiene este niño o esta niña o este joven frente a el desarrollo de la vida misma es distinta, mientras los otros niños y las niñas tienen la posibilidad de llegar a su casa, de acostarse a dormir o ver televisión o simplemente no hacer nada. Los chicos con discapacidad por lo general no tienen derecho a estas pausas, porque siempre, siempre tienen algo que hacer, ¿sí? Y esa sobrecarga es muy importante entrar a revisarla en cada uno de los aspectos.
Posteriormente hay que entrar a mirar el desarrollo de las acciones que yo debo empezar a mirar para que nuestros niños y nuestras niñas tengan unos estilos de vida saludables, tengan unos hábitos de estudio. A veces los hábitos de estudio, cuando a nosotros nos enseñan dentro del desarrollo del trabajo con las familias, es distinto, ¿sí? Esos hábitos de estudio. Yo puedo tener, cuando los profesores le preguntan cuál es el entorno que tiene el niño y la niña, a veces nos imaginamos que el entorno es que el niño y la niña pues tiene un escritorio, tiene una silla, tiene todas las condiciones de ergonomía, de luminosidad, y esa no es la realidad. La realidad es que nuestros niños y nuestras niñas o que nuestras familias, puede ser que el niño o la niña tenga que estudiar en su cama, tiene que estudiar aquí, por ejemplo, en el tema donde yo vivo, por ejemplo, a veces en la ruralidad, y en la ruralidad, en el campo, pues el lugar donde convergen casi todo el mundo, pues, y el único espacio que hay es una butaca en la cocina. Entonces, este tipo de factores también hay que tenerlos presentes para mirar y que nos enseñen como padres y madres de familia cómo es que genero yo un ambiente enriquecido del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los ambientes protectores y seguros. Nuestros niños y nuestras niñas pasan por muchos temas de vulneración frente a sus derechos humanos, y muchos niños y niñas pasan por experiencias negativas en relación con la protección y el bienestar y los abusos a los que pueden verse sometidos los niños y las niñas. Hay que mirar, y los jóvenes también, por supuesto, hay que mirar cómo se evalúan cada uno de los recursos y de los procesos que tenemos acordes para poder potenciar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo para poder potenciar ese desarrollo frente a la autonomía. Dentro de los grupos poblacionales, cuando yo voy a trabajar con las familias, pues como yo les dije al principio, cada familia tiene un contexto totalmente distinto. Es decir, que la manera en cómo yo voy a abordar a unos padres de familia con chicos con TEA o con discapacidad intelectual o discapacidad auditiva, si son sordos profundos o son hipoacúsicos, ¿cierto? O tienen sordoceguera, pero esa persona es sordociega, es sordo profundo, pero tiene un remanente visual, o al contrario, o tiene un remanente visual y auditivo. Es una persona con discapacidad visual, es un ciego congénito, o es un ciego, una persona que va quedando perdiendo la visión, o quedó ciego a los 2 o a los 3 o a los 4 años, y lo mismo pasa con la discapacidad auditiva, el momento de la adquisición. Una discapacidad sistémica, si tiene una parálisis cerebral, una espina bífida, mielomeningocele, si tiene una enfermedad de alteración osteomuscular, si tiene un grave trastorno de comunicación y del lenguaje, si tienen, por ejemplo, un tema de discapacidad múltiple, es decir, que puede tener un trastorno del espectro autista con una pérdida visual, o al inversa, el tema de la discapacidad psicosocial, todas las afectaciones de tipo mental, como ya les dije, y una que es la discapacidad sistémica, que casi no nos hablan de ella, y es cuando nuestros hijos o nuestras hijas tienen cáncer, tienen una enfermedad huérfana, tienen una enfermedad que incide sobre el mismo desarrollo del proyecto de vida de la persona. Entonces, todos estos procesos hacen que tengan unas condiciones distintas, y en términos de apoyos para las familias y así como para las personas con discapacidad, pues requieren aspectos puntuales. Aquí, respecto a la pregunta que acaban de decir sobre los derechos, en general los derechos son muchos. Invitarlos a revisar la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, pero también es importante que conozcan los derechos de ellos, pero los derechos de ustedes, como padres de familia y como cuidadores, porque cuando yo tengo un espectro amplio de los derechos a los que ellos tienen, pero los que yo tengo me permiten a mí establecer rutas lo más fácil. Entonces, necesitan apoyos jurídicos para hacer la toma de decisiones, para solicitar. A veces uno no sabe dónde voy a ir a solicitar un apoyo en términos jurídicos, qué hacer, cómo hacer, dónde me dirijo, cómo me dirijo.
qué hacer en cada uno de los aspectos y para que ustedes sepan, uno de los principales aliados que ustedes tienen están dados en dos escenarios. Uno, la Defensoría del Pueblo, las personerías tienen la obligación de acompañarles en todas esas acciones de tipo legal. Sí, claro, ustedes, bueno, Marisol, muy bien, tú estás hablando de las manzanas de cuidado. Me crié en Bogotá, no soy rola, pero me crié en Bogotá, soy boyacense y hace allá no sé, estoy viviendo acá. Y hace 20 años, cuando nació todo el tema del sistema distrital de cuidado, pues era una cosa totalmente distinta a lo que hoy tenemos como esas manzanas maravillosas del cuidado. Entonces, dentro de ese ejercicio hay que mirar los ajustes jurídicos y unos escenarios son esos. Pero otro escenario que ustedes tienen son las alcaldías, tanto locales como las municipales. Allí debe haber un enlace o referente de discapacidad y deben tener, por lo general, siempre existe un apoyo jurídico y ese apoyo jurídico acompaña pues todos los procesos educativos en el desarrollo de las habilidades de sus hijos y de sus hijas. También hay que entrar a mirar que dentro de estos apoyos jurídicos hay otros aspectos muy importantes que hay que revisar y están dadas en la capacidad jurídica. Hoy sé que no logramos tenerlos y en algún momento nos volvemos a encontrar. Les hablo específicamente sobre las rutas que pueden hacer para acceder a esos derechos en términos de la capacidad jurídica y de los apoyos que pueden llegar a tener sus hijos y sus hijas. Requieren todo el tema de los apoyos médicos y a veces en la ciudad, pues esto es muy fácil, pero en las provincias, pues no. ¿Y qué pasa con las provincias en los territorios, en la Colombia profunda? Cuando un niño o una niña tiene tantas brechas para acceder a un diagnóstico diferencial, por ejemplo, ¿sí? Entonces es necesario entrar a revisar esos apoyos médicos que se requieren en términos de la prontitud, la oportunidad, la pertinencia de los procesos de atención en acceso desde el proceso de diagnóstico, pero también posteriormente en todos los procesos de tratamiento y de abordaje que se debe hacer. En caso de que por ejemplo, un tema del derecho del cuidador, por ejemplo, está dada cuando una persona vive en provincia y si a mí me mandan a hacer un examen a Bogotá, la EPS debe correr con los gastos de traslado de la persona y los gastos de traslado del familiar o del cuidador que va a hacer este proceso de acompañamiento en la otra ciudad. Entonces, este tipo de cosas, esos procesos, la mayoría de las personas no lo saben, no lo conocen, por lo tanto, pues no lo reclaman. Ajustes frente a la familia y dentro de ese proceso hay que entrar a identificar, por ejemplo, nosotros, los pedagogos y bueno, las personas del área de la educación, pero también del área de la salud, hacen aspectos muy importantes, entrar a revisar los apoyos que necesitan las familias, pero también los apoyos que necesitan las familias para configurarse internamente y que realmente sean esos actores decisivos en el proyecto de vida de ese niño o de esa niña o de ese joven o joven que empieza pues a arrancar su proceso. Las adaptaciones o los ajustes en términos sociales y aquí es un tema muy importante. Eso es como cuando uno arranca, yo tenía por allá una vez en mi vida, me llegaron unos padres de familia con un niño ciego congénito y era una hermosura de bebé de 3 meses, pero los padres de familia tenían una cantidad de angustia. Por supuesto que es necesario que las tengan, pero ellos tenían angustia si él se paraba, si él iba, si él, mejor dicho, paraba es en términos no de pararse porque tenía 3 meses, pero si él se movía o cualquier cosa, ellos tenían angustia. Y yo les decía a ellos de la importancia que tiene en este caso para un niño ciego, por ejemplo, entrar y reconocer el mundo, porque él va a reconocer el mundo a través de qué? Del tacto
y va a reconocer el mundo a través de lo que escucha. Por eso la importancia de los tiflólogos en las instituciones educativas, porque los tiflólogos no solamente acompañan al profesor y a la profesora en esa toma de decisiones de los ajustes razonables que se tienen que hacer en términos de material, o que les enseñen el braille, el tema de orientación y movilidad, sino cosas de pensamiento abstracto complejo, como por ejemplo, cómo le enseño yo a un niño ciego el concepto de la nube, ¿sí? O cómo le enseño yo una cosa tan compleja como los colores. Y los tiflólogos tienen eh, estrategias específicas para generar ese proceso de desarrollo de pensamiento. En este tema social me refiero, y con esto pues es un preámbulo para decirle sobre el desarrollo de esa autonomía. ¿Por qué razón? Porque es normal que nosotros, los padres de familia, pues tengan miedo y angustia, pero los niños y las niñas y los adolescentes, ellos empiezan a salir a la calle, a salir con sus amiguitos, a ir al cine, a ir a tomar un helado, a ir al parque, a jugar, a hacer un montón de cosas, pero las personas con discapacidad no. No. Y ahí tenemos un problema muy grave, porque vuelvo sobre la dignidad autónoma de la persona, pero también sobre la posibilidad de que la sociedad deconstruya ese imaginario sobre la persona y sobre su radio de acción. Porque si lo vemos ahí, lo tenemos todo el tiempo, pues en un escenario muy sobreprotegido, pues la persona no va a poder desarrollar. Esto yo sé que como padres de familia es muy complicado, pero solo les digo aquí que empiecen cada día a generar esos espacios donde sus hijos y sus hijas sean más autónomos en esas pequeñas tomas de decisiones. Están todos estos ajustes en temas de las políticas, y esas políticas no solamente están dadas en el gobierno. Uno dice, cuando uno habla de política, como que si esa vaina solamente está por allá en las instituciones del Estado. No, las políticas están también dadas en la institución, en las instituciones educativas, en la familia. Hay una orden y una jerarquía que está dada en las relaciones que se tejen en la familia y demás. Es decir, que hay que generar también sujetos políticos. Y esos sujetos políticos que toman decisiones, yo le agradezco mucho por allá. O sea, hoy en día nosotros, o yo he tenido el privilegio de compartir escenarios de la universidad, por ejemplo, con compañeros con parálisis cerebral que terminaron la universidad, que hicieron una maestría, tener el gusto. Hace poco tiempo tuve el gusto de hace como unos 20 años, ver a uno de mis hijos que ingresó, yo les digo hijos putativos, ¿no? Que ingresó a la universidad y no mentiras, no 20 años, hace poco, o sea, no tanto, como unos 10 años, que lo vi ingresar a la universidad a estudiar su pregrado y él hoy en día ha incidido en muchas partes, es una persona sorda profunda y hoy en día, pues hace poquito se acabó de terminar su maestría. Entonces yo los veo con orgullo y digo cuánto han crecido, qué berraquera. ¿Y a qué se debe eso? A una familia que ha estado ahí atrás de sí o esa hija apoyándolo, lanzándolo, porque hay que lanzarlo, sí, eso aterra, pero hay que lanzarlo a que esas experiencias que nos generan angustia, sufrimiento, que nos generan una cantidad de cosas, son aprendizajes, queridos padres y queridas madres. Así como nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles en la vida, nuestros hijos y nuestras hijas también tienen que enfrentarse a ese tipo de circunstancias. Hay que mirar dentro del tema todos los conjuntos de apoyo y digamos que los apoyos están dados en varios aspectos. Y los tipos de apoyo los clasifican primero en lo curricular, todo el proceso de flexibilización curricular, todo el tema del DUA, general, el acompañamiento especializado, los aprendizajes de la rutina, la adquisición de conocimientos específicos, el acceso a la información y la regulación del comportamiento. Entonces, vamos a mirar. En temas de la regulación del comportamiento, hay que mirar cómo logramos para que nuestros niños y nuestras niñas, yo me imagino que los psicólogos en INEA, los profesionales en INEA siempre les dicen, hay que mirar cómo regulamos la función ejecutiva. ¿Y eso qué es? ¿Cómo le logramos fortalecer ese desarrollo, esa memoria de trabajo a sus hijos y sus hijas
para que ellos puedan generar esas actividades de la vida diaria y que se puedan adaptar cada día más a distintos contextos. Cuando yo logro generar ese proceso, pues logro generar una persona que va comprendiendo, y la inteligencia está dada en la capacidad de adaptación que yo voy teniendo frente a las circunstancias de vida que tengo, que transito, pero también a los diferentes entornos. Entonces, dentro del proceso, en el acceso a la información, aquí sí que es muy importante mirar cómo permito. Entonces, ahí lo que nos hablaba ahorita la mamita hace un momentico, sobre todo los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos. Ahí hay todo un proceso muy importante. Yo a veces tengo unas dificultades en términos de algunas acciones que se generan. ¿Por qué razón? Porque aquí en términos del acceso a la información, la comunicación aumentativa y alternativa no puede reducirse única y exclusivamente a un pictograma, sino que debe estar dada con todo el fundamento que tiene. Yo soy especialista en comunicación aumentativa y alternativa y por lo tanto no se reduce únicamente a que es, sino que es el derecho que tengo de acceder a la información, de comunicarme de manera efectiva, de manera asertiva, en todos los contextos. Por lo tanto, la comunicación aumentativa no debe estar dada en la escuela, sino que debe estar acompañando a ese sujeto, a ese niño, a esa niña, a ese joven, en todos los contextos, incluyendo el recreo, incluyéndole cuando me voy al parque, para todo. ¿Por qué? Porque es la filosofía de vida que me acompaña, que me permite expresarme y comunicar. También hay una cantidad de cosas para acceder a la información, a la comunicación, dependiendo de la clasificación de los grupos poblacionales. Está todo el tema de la tecnología. Ahorita hay un tema muy, digamos, de que lo menciono así como boom, pero pues obviamente no es un tema de ahorita, sino de hace muchos años, y es el tema de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, queridos papitos y mamitas, esta cosa sí que es una vaina maravillosa para el tema de la atención a la población con discapacidad. Ahí les dejo para que puedan después como indagar, curiosear sobre todo el tema de la inteligencia artificial, porque es un proceso, un desarrollo de tecnología muy importante, que hace algunos años uno lo veía como tan lejano o tenía como la angustia de uy, es que cuando se desarrolle la inteligencia artificial nos van a abolir a nosotros los seres humanos y nos van a quitar el trabajo. No, lo que hace la tecnología es facilitarnos la vida a los seres humanos. La adquisición del conocimiento específico, porque hay que mirar, privilegiar qué es lo que necesita nuestro hijo o nuestra hija para aprender. Por eso cuando a nosotros nos preguntan en la escuela, ¿qué es lo que usted quiere frente al aprendizaje de su hijo y su hija? Yo a veces les digo, muy bien, la voz. Sí, señora, así es. Va a ser la voz de sus hijos y de sus hijas. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que pueden llegar a desarrollarse. O sea, para mí el tema, por ejemplo, de estructuración de textos, eso me parece maravilloso. Bueno, en fin, una cantidad de cosas. Hace una pequeña cosita acá. Hace unos, no sé, 19 años, yo les decía, pertenecía a una red de investigación en temas de desarrollo de tecnología en Bogotá, y entonces estaban varias universidades, los Andes, la Javeriana, bueno, ISPIN, la distrital, la pedagógica, donde estaba yo, y yo le decía a los padres de familia, a los padres de familia, a las familias, a los investigadores, a todo el mundo, decía, yo, debe haber la posibilidad que por este tema de la inteligencia artificial podamos conseguir un holograma para el tema de los sordos, porque es que los intérpretes son muy poquitos, ¿sí? Y en Colombia muy poquitos intérpretes y se necesitan para ayudar a las personas sordas en la comunicación. Entonces yo decía, eso es en algún momento, hoy en día, imagínense que eso ya, en ese momento me mandaron a freír espárragos, pero hoy en día eso ya existe. Entonces es muy importante mirar y privilegiar qué es lo que necesitan realmente aprender. Yo a veces les digo a los profes y a las maestras y a los maestros, ojo, ¿qué es lo que quieren los padres? Porque a veces los padres lo único que quieren es que cuando vayan a la tienda, pues no lo tumben en el vuelto, ¿cierto? En las vuelticas. Que aprendan, están en una etapa adolescente y pues mucha vida, y eso pasan por ciclo de vida, eso no son niños eternos, niños son adolescentes, son niños, son jóvenes, adolescentes, son jóvenes, adultos, de personas mayores, tienen todo un ciclo de vida.
Por lo tanto, también hay que mirar cómo se generan esas acciones específicas. Mirar todo el aprendizaje en términos de las rutinas, el esquema del trabajo, cómo desarrollo esas habilidades de independencia, de autonomía, para poder generar realmente eso que él sea capaz de levantarse. Ahora, que no se llegue el proceso de entrenamiento, por ejemplo, para los ciegos, cuando son adultos, que empiezan a manejar y aprender cómo se prende la estufa, porque los ciegos cocinan, ¿sí? Los ciegos pueden manejar un cuchillo, cocinar, hacer todo, lavar, planchar, pueden hacer absolutamente todo, ¿sí? Y a veces también nos da un poquito de angustia con el tema de la discapacidad intelectual. Ay, ¿será que sí pueden mirar? Pues si no lo enseñamos, pues obviamente los seres humanos no aprendemos, porque está visto que el aprendizaje es un proceso de interacción, ¿sí? En la decisión, en hacer ese proceso de toma de decisiones. Dentro del proceso hay que mirar los apoyos. ¿Y cuánto duran los apoyos? ¿Qué es eso de los apoyos? A nosotros siempre nos dicen, hay que mirar los apoyos, qué requerimiento de apoyos necesitan. De hecho, uno de los derechos fundamentales que tienen sus hijos y sus hijas y que tienen ustedes es entrar que por lo general están en las secretarías donde tienen, en las administraciones municipales o departamentales, donde tienen el componente del desarrollo de discapacidad, el comité municipal o departamental o distrital de discapacidad, ahí es donde está quien determina los apoyos. Entonces, sus hijos y sus hijas, para que ustedes sepan, tienen derecho a que les haga una valoración, un equipo interdisciplinario, y ese equipo interdisciplinario determina los apoyos para poder mirar ese nivel de autonomía en todos los contextos y escenarios de la vida misma de las personas. Entonces, los apoyos se dividen en esto. Entonces, cuando hablamos de un apoyo limitado, cuando el estudiante, perdón, generalizado, cuando el estudiante lo precisa todo el tiempo, en todos los contextos, en todos los escenarios, y pueden generarse desde dispositivos para la movilidad, algún lente específico, lupa, puede ser el sistema de comunicación. Estos son apoyos generalizados, que necesito un predictor, un anticipador de palabras para poder comunicarme, expresarme. Todos estos son generalizados. Extensos es cuando la persona necesita algún tema para la regulación del comportamiento, para mirar los entornos o las demandas que se necesitan a veces las personas con trastorno del espectro autista, para las habilidades comunicativas o algunos procesos en términos de acompañamiento frente al acceso a la información, a la comunicación que puedan llegar a necesitar la persona. Y están todos los apoyos, los limitados que hacen pues a esos recursos que requieren sus hijos y sus hijas, como agendas visuales, para poder, digamos, por algún momento dado, hacer, señalar a través de la DICSIS o a través de cualquier proceso e indicar qué es lo que se necesita, ¿sí? ¿Qué es lo que requiere? Es decir, que aquí pueden existir tableros de comunicación, ETRANES, bueno, en fin, una cantidad de ayudas que pueden llegar a favorecer. Y los intermitentes que están dados por aquellos procesos que se presentan de manera esporádica, es decir, yo lo utilizo únicamente cuando el estudiante lo requiera en un momento específico, en un proceso puntual, ¿sí? Y esos apoyos no solamente van dados en los recursos, sino, por ejemplo, en las extensiones que yo tengo que dar. Por ejemplo, si sus hijos o sus hijas tienen un problema, digamos, en términos de salud y tienen dificultades con el azúcar, tienen diabetes o tienen hipoglucemia, pues estos necesitan ajustes en la escuela y necesitan apoyos en la escuela. ¿Por qué razón? Porque dentro de este ejercicio, pues se pueden presentar diferentes situaciones en las cuales la escuela misma, dentro de esa cultura de educación inclusiva, deben generar esos apoyos. ¿Para qué? Para que el niño o la niña no haga ingesta de comida. Por más de que ustedes le manden la loncherita toda linda y hermosa, pues para que en la escuela puedan consumir, pues allá los otros niños van a llevar papitas, van a llevar dulcecitos,
y una cantidad de cosas, y de acuerdo a esos hábitos de estilo de vida saludable, pues van a llevar cositas, y sus niños son niños, ¿sí? Si los adultos, ustedes, yo, tenemos situaciones con temas de adherencia a tratamiento, pues un niño y una niña, pues tienen muchas más dificultades para generar este tipo de procesos. Entonces hay que determinar los ajustes razonables que se requieren. Entonces, pues básicamente esta era como lo que tenía. Ahora nos quedan pues un tiempito para poder abrir como los micrófonos, poder escucharles a ustedes, que me puedan hacer todas las preguntas y demás. Si nos pareció aburrido. Matías, tienes tu micrófono cerrado. Ya en este momento pueden abrir el micrófono. Gracias, Dieguito. Matías. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bien. Soy Fanny Castillo, la mamita de Matías. Estoy muy de acuerdo con que los procesos involucran a toda la familia, que hacemos parte de esa transformación hacia la inclusión. Y adicional a esto, pues quisiera aportar que independientemente que los niños están escolarizados, realmente la flexibilización curricular no se hace. Se hace en un papel, pero llevada al aula no se hace. En el aula se improvisa mucho, cuando hay maestros dedicados, pues sí logran recrear o dinamizar algunas actividades diseñadas. Pero cuando los maestros no están interesados, pues simplemente queda en el papel muy bonito y no logramos esa inclusión asertiva o verdadera. Entonces sería como el aporte, pues desde la parte, desde mi percepción, desde lo que hemos vivenciado, desde nuestra experiencia. De Sí, resto, señor. pues sí, estoy muy de acuerdo con todas las políticas. Es cierto que debemos datearnos, informarnos, estar un poco más atentos de todas estas políticas nuevas que para todos son muy interesantes. Muchas gracias. No, señora, gracias a su merced. Sí, una de las situaciones, digamos, difíciles que se experimentan, que tenemos, están relacionadas con ese desarrollo de esas posibilidades que realmente se lleven a cabo en los diferentes contextos. Y sí, una de las principales vulneraciones, de hecho, para que ustedes sepan, en este momento se está adelantando un proceso muy importante a nivel nacional y es una apuesta que se va a hacer tanto en la reforma de algunos vacíos que existen dentro del marco normativo, pero también algunas acciones que se deben empezar a generar desde el desarrollo de las políticas para la población. Y el tema de la educación es uno de los procesos más importantes. Les cuento a nivel personal que estoy haciendo un proceso de incidencia en el desarrollo y que ustedes también están invitados a participar, que deben buscar pues la persona que está adelantando el proceso, y si no, con todo gusto, después con Dieguito, si ustedes desean, puedo enlazarlos con la persona que están desde el territorio donde ustedes se encuentren para poder que ustedes acompañen este proceso también. Doña Marisol. Buenos días. Sí, mi inquietud es hoy respecto a, concretamente para iniciar este proyecto de vida, ¿se aplicaría algún test, alguna valoración o qué sugieres? Por ejemplo, en el caso de nosotros de ejército, pues hasta los 18 años tenemos las sesiones de terapia y ya pues también como que corta un poquito la inclusión en el área educativa. Entonces ya me genera a mí como esa angustia de, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde lo oriento? Porque pues con una persona neurotípica uno diría, bueno, ya llegó a grado 11, están estas orientaciones psicológicas, están los pre-IFEX, con ellos, ¿qué se hace? Claro que Gracias. sí. No, señora. Doña Marisol, frente a qué hacer con nuestros hijos y nuestras hijas,
Cuando ya terminan el ciclo escolar, pues hay que mirar hacia dónde lo orientamos, ¿sí? En términos de ese proyecto de vida. Por supuesto que hay algunas acciones que se hacen de tipo vocacional, de orientación vocacional y ocupacional, porque yo puedo tener, yo les digo esto siempre a mis estudiantes, yo puedo tener el interés de ser profesora y puedo llegar a ser, y esa es mi vocación, pero cuando ya me enfrento en esto, mi ocupación puede ser distinta, puede ser de que yo nunca vaya a la escuela, que yo nunca esté dentro de un aula, que mi rol sea investigador, sea otro tipo de cosas. Entonces, con los chicos hay que distinguir muy bien este aspecto para determinar hacia dónde es que voy a proyectar ese proyecto de vida. Y por supuesto que hay unas escalas, por lo general lo hacen los profesionales de trabajo social, ocupacional y psicología. Las pedagogas, las educadoras especiales también podemos hacer, digamos, acompañar ese proceso de valoración en términos de la proyección de ese proyecto de vida. Entonces, y eso implica entrar a mirar cómo lograr esas sinergias para hacer el proceso. O sea, es decir, tu hijo, tu hija podría ir a hacer una formación a nivel técnica, a nivel profesión técnica, tecnológica, a nivel profesional. Todo este tipo de factores podrían llegar a incidir para generar ese tipo de proceso. Entonces, mi recomendación para ti es que en la institución donde estén te entreguen esa valoración y que tú también puedas, pues, tú puedes pedir a cada INEA que hagan ese proceso de valoración para mirar la perfilación ocupacional de tu hijo o tu hija. Gracias. No, señora, con todo gusto. ¿Alguien más? Bueno, pues espero que este pequeño encuentro pues haya sido del interés de ustedes, que haya sido de provecho, que nos haya podido orientar sobre alguna acción. De mi parte, pues agradecida de cada uno de ustedes, a Inea por invitarme y pues aquí siempre pues en servicio de lo que ustedes requieran con el mayor de los gustos. Doña Marisol. Ay, sí, nuevamente, no, doctora, pues de pronto dejar la inquietud en INEA, que ojalá usted nos pudiera más adelantico dar una charla sobre todos esos medios de comunicación aumentativa y alternativa, porque pues sí es muy interesante en el día a día de nuestros hijos y pues también lo de la inteligencia artificial. Gracias. No, señora, con el mayor de los gustos, pues estaré pues en servicio. Digamos que es complejo, pero no sé si alguien pueda, en octubre va a haber un congreso aquí en la UPTC, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que queda en Tunja, y va a haber un congreso sobre ciencia y tecnología, y ahí voy a hablar específicamente sobre este tema, pero Claro, por supuesto, atrás de INEA aquí con todo gusto. Don César. sí, doctora, pues yo no sé, en realidad los planteles educativos para ellos parece ser un tema nuevo y los ajustes son demasiado, es decir, es algo tan nuevo que para ellos es un complique, ¿ya? En mi caso fue un caso muy especial porque mi hija está en noveno, ella le costó mucho trabajo eh, arrancar como tal, entonces ya hizo 2 veces primero y ahorita en noveno se han presentado múltiples inconvenientes ya que el currículo no había sido ajustado y hasta el momento pues estoy en los trámites ya que desconocida de la ley 1421 de 2017. Entonces pues a nivel escolar es algo, un tema pues supremamente nuevo que no, el alumno se transforma casi en un impedimento para los docentes. Sí, digamos que hay unos niveles distintos de desarrollo en las instituciones privadas. A veces se presenta un poco más
de inconvenientes y está dado por el desconocimiento que tienen las mismas instituciones, primero de la obligatoriedad del cumplimiento de la norma, pero más allá de eso, de las responsabilidades que tienen las instituciones como el Ministerio y las Secretarías de Educación de hacerles acompañamiento para que puedan ajustar la institución, porque no es solamente ajustar el currículo, sino ajustar el PI, ajustar los manuales de convivencia y las propuestas educativas que respondan pues a la particularidad en el marco de la educación inclusiva de todos los niños y de las niñas. Bueno, ¿alguien más? Bueno, Dieguito. Marisol, bienvenida cuando ustedes quieran, claro que sí. Que no sé si las transmiten por internet. Voy a preguntar si las transmiten y si transmiten el tema de la conferencia, porque es en octubre creo que es el congreso acá en Tunja. Dieguito, muchas gracias. No, doctora Itzia, usted muchas gracias por este espacio, por compartir sus conocimientos. Gracias a ustedes, estimados papitos, por haber asistido, por acudir a este llamado al taller de padres y nos vemos en una próxima sesión de taller de padres para el mes de septiembre. Que tengan un buen fin de semana y gracias nuevamente. Muchas gracias, feliz fin de semana. Muy bien, Gracias, muy amable, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora, muy amable.